Te dije que ibas a conocer más sobre ella y ya está con nosotros en el estudio aquí. Desde el conocimiento es Agustina Legaza, economista, pero además es Blonda Verde en las redes sociales, en Instagram particularmente, concientizadora socioambiental. Me interesa, Agustina, para empezar, ¿cómo llegaste a convertirte en Blonda Verde? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad se dio medio de forma natural. Yo empecé a trabajar con la temática de reciclado junto a las cooperativas de recuperadores dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empecé a aprender muchas cosas, cómo estaba funcionando el sistema, un sistema que yo creía que no estaba suficientemente desarrollado, y empezando a trabajar ahí me di cuenta que lo que le faltaba era difusión. O sea, había un sistema instalado, había muchas inversiones, había muchas cooperativas organizadas, distribuidas en el territorio. Entonces lo empecé a mostrar públicamente para quien tuviera ganas de verlo. La verdad tuvo muy buena recepción, a la gente le empezó a gustar mucho. ¿Vos qué hacías particularmente? ¿Cuál era tu tarea, la que empezaste a difundir cuando comenzó todo esto? Yo lo que empecé a mostrar era lo que iba aprendiendo a medida que iba conociendo las distintas cooperativas, yendo a la CEAMSE, que es el relleno sanitario donde toda la Ciudad de Buenos Aires y muchísimos municipios del AMBA depositan sus residuos. Y esto, mostrando las distintas partes, ¿no? Como, bueno, a ver cómo trabaja un recuperador en la calle, cómo trabajan después en cada uno de los centros verdes de separación, qué materiales se separan, de qué manera, ¿no? Como empezar a entender un poco más un universo que por ahí nos faltaba muchísima educación ambiental. Claro. Y así fue como empecé. Y encontraste del otro lado por lo menos un interés de saber cómo se hacía y qué beneficios traía esto también. Tal cual, la verdad que cuando nos empezamos a dar cuenta que pequeños hábitos que hacemos nosotros tienen un gran impacto, de repente te empezás a involucrar de otra manera y la gente definitivamente estaba muy interesada. Los residuos también es algo que tenemos todos en nuestras casas, ¿no? O sea, todos generamos residuos. Entonces, saber gestionarlos es un primer pasito para meterse en este mundo del ambientalismo, de la conciencia ambiental, y creo que nos interpela a todos. Sí, bueno, los que te están viendo seguramente te empiecen a seguir, pero digo, ya que dijiste pequeñas cosas que podemos hacer, me quiero meter un poquito más ahí, ¿no? Porque te están mirando del otro lado, ¿cuáles podrían ser esas pequeñas cosas que podemos hacer? Lo primero es entender que cada una de nuestras decisiones del día tienen un impacto. Puede ser mayor o menor, y definitivamente el impacto que tenemos cada uno y cada una de nosotros es distinto. Lo que vos comés a la mañana, la ropa que vos usás, la manera en la que venís a trabajar, probablemente sea distinta a la mía. Y por tanto, las decisiones que tenemos que tomar vos y yo y cada uno de los que están viendo del otro lado de la pantalla va a ser distinta. Entonces es empezar a ver en función de nuestros propios hábitos de qué manera podemos empezar a tomar mejores decisiones para disminuir ese impacto. De base, a ver, hay muchos ejemplos concretos muy fáciles que a esta altura a mí ya no me gusta ni decirlos porque siento que tendrían que estar instalados, del estilo de salir con tu propia bolsa, llevar tu botellita de agua recargable a cualquier lugar al que vayas, llevar tu tupper o tus cubiertos reutilizables para poder evitar si tenés que salir a comprar afuera, si estás en una oficina, por ejemplo. Nos pasa a todos que tenemos que salir a comprar comida. Bueno, si nosotros en la oficina ya tenemos un plato, un tupper y cubiertos, cuando vayamos a comprar comida podemos traer solo la comida, sin todo el descartable. Evitar todos los descartables, claro. Exacto. La separación de residuos, desde ya, es súper importante porque también cuando empezamos a separar los residuos, los empezamos a observar, empezamos a mirar qué es lo que estamos generando, y eso también nos permite conectarnos de otra manera con nuestro consumo. Replantearnos nuestro consumo de todo. Cuánta agua usamos y para qué, cuánto usamos el auto, cuánta ropa compramos, cómo nos alimentamos, ¿no? La alimentación tiene un gran impacto. No es lo mismo si comemos productos de origen animal que origen vegetal, no es lo mismo si compramos productos de origen vegetal producidos localmente que importados de afuera. Entonces, cada una de estas decisiones tiene un impacto, y es empezar a visibilizar esos impactos para que cada uno de nosotros pueda tomar mejores decisiones. Sí, sin duda, porque a veces no es no querer, sino no saber, ¿no? Por eso me parece importante esta difusión. ¿Qué te parece que está? ¿Vos cuándo empezaste con todo esto? Yo empecé en 2018. ¿Te parece que está más desarrollado, que se difundió más en este tiempo, o todavía sigue costando la difusión de esta temática? Tiene como picos, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, se expandió muchísimo el mensaje ambiental, también porque se visibilizó de otra manera el impacto de, bueno, ¿qué pasa si frenamos todos un poco? Y que efectivamente tiene algún tipo de respuesta. Hoy en día, que la discusión también, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que la cuestión económica es tan importante, bueno, empieza a quedar relegado.
nosotros desde el ambientalismo siempre planteamos que las soluciones ambientales que estamos proponiendo tienen una contracara económica que lo acompaña. Digo, no es elegir ambiente u economía, sino que las dos cosas van de la mano. Cuando hablamos de creación de empleos, hay un montón de empleos que se pueden crear a través de la economía circular, a través de fomentar la reparación, el reciclado, la recuperación de distintas corrientes de residuos. Todo eso generaría una cantidad inmensa de fuentes de empleo, la agroecología. Digo, hay un montón de aspectos que están muy de la mano. Entonces, por ahí es empezar a romper con este mito de cuál es nuestra prioridad y entender que la prioridad es que estemos todos mejor y que podamos prosperar, y eso tiene que incluir lo ambiental, lo económico y lo social. Qué interesante habrá sido para vos, ¿no? Pues, siendo economista, y trabajabas de economista, y después empezar a meterte más de lleno en esta temática, especializarte y encontrarle, ¿no? Como vínculos todo el tiempo, relaciones a lo que es la economía y todo lo medioambiental. Sí, tal cual. Tuve que romper con muchas cosas con las que yo fui creciendo, con las que yo fui aprendiendo en la facultad, ¿no? Como esto se hace de esta manera, la economía funciona de esta manera, y de repente decir, che, pero no estamos contemplando esto, o lo estamos contemplando como una externalidad, algo que se debería internalizar y considerar como parte de una de las cosas que forma parte de la producción y del consumo. Entonces sí, la verdad que es empezar a mirarlo desde otro lugar y entender que, bueno, las recetas que siempre nos dijeron hay que empezar a cuestionarlas y entender que si la economía es lo que nos trajo hasta acá, porque la realidad es esa, la crisis ecosistémica que tenemos es en gran parte consecuencia del sistema productivo y de consumo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, la solución tiene que venir de la mano de todo eso también. ¿Por qué estará esta creencia de que son cuestiones contrarias, ¿no? Que no pueden ir de la mano? Porque pienso, por ejemplo, me voy al punto cero de lo que empezamos a hablar de la reutilización, ponele, de las cosas. Y en ese sentido vos decís, bueno, estás haciendo algo piola para el medio ambiente, y a nivel del sistema económico también funciona la reutilización, el reciclado. Entonces digo, ¿por qué está la creencia esto de que son cosas contrarias? Y para mí es una cuestión de costos distorsionados, ¿no? Hoy es más barato a veces producir un producto con plástico virgen que con plástico reciclado. ¿Eso por qué es así? Bueno, tiene que ver con varias cosas. En principio porque el reciclado, que hoy todavía no está tan instalado ni desarrollado lo suficiente como para poder abastecer todo esto y tener un sistema lo suficientemente desarrollado para que no sea tan caro. Hoy es muy caro la inversión inicial. Sin embargo, a largo plazo queda demostrado que sí te va a empezar a rendir. Sin embargo, hoy que no lo tenés, bueno, te conviene antes que invertir todo eso para desarrollar lo necesario para desarrollar eso, salir por la fácil, que es con lo que ya tengo. Para mí también es una cuestión impositiva que habría que empezar a revisar, ¿no? Como, bueno, a ver qué estamos fomentando con los impuestos. O sea, ¿a quién le estamos dando el subsidio? ¿A quién estamos indirectamente subsidiando? Si es a la producción a raíz del extractivismo, o si estamos fomentando otras formas de producir que tengan esta visión más amplia. Y en ese feedback que encontrás en las redes sociales, me parece interesante, te harán un montón de preguntas, me imagino. ¿De todas las edades o son los jóvenes, sobre todo, los que se vuelcan en esta temática? De todas las edades. La verdad, me habla mucha gente más grande diciéndome yo desde siempre que me interesa esto. O sea, tenés como gente que siempre le interesó el tema, que siempre estuvo atenta, que siempre fue consciente. Y que dicen gracias que empezaron a aparecer estas voces que hablan de estos temas. Gracias que alguien está hablando de esto. Claro. Después, desde ya que la juventud está remetida en este tema también, ellos también desde otro lugar, ¿no? Como más instalado y con una visión. Yo siento que por ahí nuestra generación, yo estoy como en una generación bisagra, yo tengo 33, en la que crecimos como con una lógica de un montón de temas y estamos como deconstruyendo un montón de cosas y reconstruyéndolas. Estamos re mareados. Yo estoy parecida a vos, pero sí, estamos un poco mareados. Claro. A veces con el ambientalismo las soluciones para dejar de generar determinado impacto tienen otros impactos asociados. Entonces, por ahí estamos siempre buscándole la solución incorrecta. Yo quiero las juventudes nuevas, o sea, las nuevas generaciones, ya vienen con este chip de pensarlo desde cero, desde otro lugar. 360, damos la vuelta y ya nos paramos en otro lado, ¿viste? Y eso que crecieron, ¿no? En un ambiente golpeado, digamos, ¿no? Como es el lugar donde vivimos todos ahora, pero desde chiquitos como concientizándose aún más, ¿no? En que hay que cambiar la situación. Es que hoy la evidencia ya es muy clara. Por ahí antes no había tanto consenso o no estaba claro cuál es el camino. Hoy hay un consenso internacional y científico súper instalado sobre cuáles son las causas y las consecuencias y qué es lo que tendríamos que empezar a hacer ayer, Claro. O sea, pero cuanto antes, para poder evitar que sea catastrófico.
porque ya sabemos que las consecuencias las estamos viviendo al día de hoy. Digo, nosotros venimos de un verano intensísimo, de un invierno que parecía primavera, ahora la primavera no parece primavera. Claro, bueno, en Europa también tuvieron situaciones de calor extremo ahora en el verano. Terrible. Entonces, bueno, creo que también es más difícil alejarse de esta realidad hoy en día y desprenderse de eso. Sí. ¿Qué esperás porque me contabas que empezaste a trabajar en esto, que de a poco empezaste a armar esto que hoy se llama Blonda Verde para difundir, fue creciendo en este tiempo? ¿Qué esperás para lo próximo, para el futuro a corto plazo? Y a mí me gusta seguir involucrada. Yo trabajo con distintas esferas estatales, con distintos municipios. A mí me gusta poder involucrarme con donde pueda para hacer propuestas de proyectos que avancen en este sentido, en crear mayor concientización ambiental, mayor educación, pero sobre todo para proponer soluciones concretas a problemáticas que hoy no tenemos resueltas. Yo me dedico mucho a lo que tiene que ver con la gestión de residuos y me metí en ese tema particularmente porque sentí que faltaba. Claro. La verdad que me interesan un montón de otros temas dentro del ambientalismo, los que también me podría meter y que no descarto todavía. Sin embargo, ahí siento que todavía hay mucho para hacer y a la vez está fácil de implementar. ¿Por qué está fácil de implementar? Porque tenemos un montón, más de 200.000 recuperadores, cartoneros, cartoneras en todo el país, que lo que necesitamos es empezar a trabajar en conjunto, gobiernos y cooperativas, para poder implementar junto a la sociedad estas políticas de separación. Recuperar, empezar a hacer compostaje, ¿no? Un compostaje más nacional, empezar a hablar del compost, que todos sepan lo que significa el compost, que es la transformación de los residuos orgánicos en tierra. Entonces, bueno, a mí me gustaría como terminar un poquito como este camino que ya empecé dentro de los residuos. Y en este sentido hay un montón de legislaciones que podríamos ir implementando. Por ejemplo, está la Ley de Envases con Inclusión Social, que es un proyecto que se presentó ya, no me acuerdo si en el 2021 fue, y que no se da debate. Entonces, tenemos que dar debate a estas cuestiones, tenemos que empezar a hablar de estos temas. Después vemos cómo avanzamos, pero si no damos margen a la discusión, no vamos nunca a avanzar. Esto que decías que hoy ya es innegable, ¿no? Digo, más allá de que aprovecho también el proceso electoral, hay algunos candidatos que todavía niegan, ¿no?, la cuestión medioambiental y lo peligroso que está haciendo, pero sacando esos casos excepcionales, la mayoría de las agendas de casi todos los países hoy del mundo, ¿no?, está en un lugar bastante prioritario, mucho más que hace unos años este tema. Sí, es que nos empieza a impactar. Las sequías que atravesamos nos generó una pérdida enorme, lo que derivó también en parte en la gran crisis económica que estamos atravesando. Entonces, no podemos decir que la economía está primero y el ambiente está después cuando dependemos del ambiente. Y más en un país como el nuestro, que depende de commodities, que depende de materia prima básica. Entonces, dejarlo relegado a un segundo plano es una lógica muy cortoplacista y no es entender que eventualmente te vas a quedar sin nada en un punto. Claro, mucho no hace falta que cuides la economía si te vas a quedar sin hogar, podríamos decir, ¿no? Si para vos dependés entenderlo, de sin tus planeta. exportaciones, si no podés producir porque el ambiente no te lo permite, ¿y entonces qué vamos a hacer? Claro. Entonces ahí hay un montón de cuestiones. Bueno, te siguen todos entonces en la red social, la podés repetir. @blondaverde, me Muy pueden bien. seguir ahí en Instagram y si me hablan, yo respondo siempre. Me encanta, un placer conocerte. Un placer.